Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno estar juntos otra vez en el discipulado. Y el día de hoy tenemos el honor de acompañar, Carla, mi esposa y yo, tenemos el honor de acompañar a los pastores Jorge y Arely Juárez. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí y compartir este tema tan importante para todos y esperamos que todos allá, en cuanto lo vean, puedan también ser edificados. Así es. Este tema sabemos que va a edificar mucho, como dice Arely, ¿verdad? Porque es un discipulado que cuando tienes presente lo que son los sueños, ahorita vas a comentarlo, nos podemos enfocar muy bien y es algo que necesitamos muchísimo, tanto en la iglesia como también en nuestras familias, ¿verdad? En nuestras relaciones con las personas, con nuestra familia, entonces lo vamos a disfrutar mucho. Así es, el día de hoy el discipulado, el tema es el poder de un sueño. Y antes de entrar en materia, quiero leer esta escritura que está en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, bueno, para empezar y entrar en materia, el poder de un sueño, Pastor Jorge, cuando hablamos de un sueño, podemos tener la ventaja o la garantía de que una de las cosas que va a hacer por nosotros es que nos va a dar dirección. Sí, y fíjate que es algo muy poderoso porque al momento de que tú tienes un sueño, lo que estás haciendo es mirar a futuro y lo que vas a hacer es depender de Dios. Porque cuando tenemos un sueño es porque el Señor ya nos ha dado ese sueño que lo va a materializar posteriormente. Fíjate que estaba leyendo a Henry Ford. Él empezó como mecánico, él también arreglaba máquinas, pero él tenía ese sueño de tener un auto que no fuera tan costoso y que estuviera al alcance de muchos. Y su idea fue, el sueño que él tuvo, lo visualizó e hizo una idea en el cual lo que él quería era una forma no tan mecánica, sino que tuviera una dirección que sea un poquito más estandarizado y que en su momento alcanzara para todos y que fuera más rápido y a su vez que fuera económico para todos, ¿no? Al final eso fue su sueño y empezó con uno que tenía en su casa, en la cochera, lo construyó y posteriormente él ya lo pudo arrancar. El sueño que él tenía es que se hiciera a grandes masas y al final se hizo, como todos ya conocemos la historia. Entonces un sueño lo que te va a hacer, te va a dar dirección, te va a llevar a un punto fijo. Es como cuando tú vas a algún lugar y te vuelves esa parte como una brújula, ¿no? Que tú empiezas a llevar una dirección y saber a dónde vamos a ir para que se materialice ese sueño. Y ese sueño, pues en primera instancia Dios te lo da para que tú lo puedas echar a andar. Y es algo que aquí en la iglesia pues tenemos que ir aplicando porque todo empieza con un sueño. Cuando tú ya lo ves como esta casa, ¿no? Cuando tú ya lo ves, cuando todos conocíamos, ¿verdad, pastor? Bueno, yo llegué después que ustedes, pero aquí, pues aquí todavía había mucho, había un camión, me dicen que había un camión aquí, ¿verdad? Y a mí me daba miedo tirarme, no porque me pegara, sino porque me ensuciaba, ¿verdad? Y yo venía de traje, yo venía de y a veces decías, hijo, es que si me caigo, pero el Espíritu Santo te toca, ¿no? Y caes donde caes. Pero cuando ahora que yo veo todo esto que tenemos en la casa, digo, eso fue un sueño que empezó con una pareja, ¿verdad? Con nuestros pastores. Y cuando ya se ve materializado, dices, wow, cómo el Señor cumple las promesas, cómo nosotros vemos que los sueños que Dios nos da, pues los va materializando, ¿verdad? Y esa es la dirección que necesitamos. Ese sueño empieza a darnos poder y posteriormente nos aumenta la fe hasta que se materializa. Y ahí es donde está el Señor. Pero mencionabas hace un momento que un sueño que Dios nos da. Claro. Entonces, voy a hacer el papel de pregunto. ¿Cómo le hacemos para saber, y también quien quiera contestar y todo, cómo le hacemos para saber que ese sueño que traigo yo, Dios me lo puso? Que quizás haya algunos indicadores o algunas cosas por ahí que nos digan, ese sueño es el que hay que perseguir porque Dios me lo puso. ¿Cómo le hacemos para saberlo? Mira, fíjate que esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando Dios te pone un sueño, es porque elige a las personas indicadas para que lo pueda realizar, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos pone un sueño a través también de sus sueños, lo materializa con la persona indicada. Entonces, si te da un sueño a ti el Señor y te dice cómo lo vas a hacer y te da todas las herramientas, es lo que hizo también con Noé, ¿verdad? Que le dijo, tienes que hacer una barca y tienes que hacer estas dimensiones. Le dio el reto, le dio la dirección, pero también le dio el poder. Entonces ya tenía la persona que iba a ser obediente para llegar a ese punto donde quería que llegáramos a conocerlo todo,
por medio de su palabra, ¿no? Entonces creo que pone a la persona indicada para llegar a materializar ese sueño, ¿verdad? Y si Dios te ha dado un sueño, es porque es la persona indicada para poder realizarlo. Sí, fíjate que yo estoy pensando y recuerdo ahorita la historia justamente de José, ¿no? Que él tuvo muchos sueños y esos sueños se los puso Dios en su corazón. Pero ¿por qué se los puso? Por lo que comentas, pastor. José tenía la capacidad y toda la habilidad para poder llegar al palacio de Faraón y para poder tomar en sus manos todo este proyecto que, si ustedes conocen la historia, ¿verdad? El proyecto de poder juntar la comida y ser administrador en Egipto y hacer todo lo que se requería tanto mentalmente como en liderazgo. O sea, José tenía toda esa capacidad. Obviamente Dios lo sabía, Dios ya había puesto ese propósito, pero también se lo plantó a él como un sueño, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un sueño y que es de parte de Dios, está plantado en nuestro corazón y no lo podemos como dejar de pensar, ¿no? Dicen que cuando tienes un propósito, un sueño, es como un dolor de muelas, ¿no? No lo puedes olvidar, está ahí y por más que quieras, no lo vas a olvidar, porque está presente y es algo que viene del corazón de Dios, pero que te lo pone porque justo te creó de esa manera, que puedes cumplir ese sueño que Él puso en tu corazón. Aparte, cuando Dios pone un sueño en tu vida, no solamente es porque tienes la capacidad, sino también es porque de esa manera, ¿verdad? Dios lo pone en nosotros para que ese sea un impulso a nuestra vida, para mejorar. Todos los sueños que Dios pone en nuestra vida y los retos, ¿verdad? También que nos pone para lograr esos sueños es porque quiere también desarrollar el potencial que hay dentro de nosotros. Y eso nos ayuda a fortalecer nuestra vida, pero sobre todo también, como decía Carlita, es algo que no se puede olvidar y es una cosquillita ahí en tu corazón y en tu pensamiento latente todo el tiempo, para que no se olvide que es algo que proviene de Dios. Aparte también dice la palabra, que si Él te da la visión o te da un sueño o te da un plan a trabajar, ¿qué pasa con eso? Te da también la provisión, ¿verdad? Te ayuda, te pone todo lo que está a tu alrededor que es necesario para que tú puedas llegar y logres ese sueño que Él pone en tu vida. Está buenísimo porque, en primer lugar, y quizás como para ir aterrizando ciertos puntos, me gustó mucho como lo dijiste, Pastor Jorge, que eres la persona indicada. Porque muchas veces el primer obstáculo que tenemos para nuestros sueños es que nosotros mismos nos autodescartamos, ¿no? Entonces, Moisés, cuando Dios lo llama, Señor, pero es que yo soy tartamudo, Señor, pero es que, ¿cómo va a ser si el faraón y no sé qué? Y puso un montón de pretextos. Pero lo que nos dijo el Pastor Jorge es, eres la persona indicada para llevar a cabo ese sueño que Dios te puso. Ahora, lo ligo con esa escritura que leí al principio de Efesios 2, que todos fuimos creados para buenas obras. Y tú decías ahorita, Pastor Areli, los sueños que Dios nos pone son, bueno, para mejorar, ¿verdad? Y ese sería un indicativo para saber que vamos por buen camino. Un sueño nos va a dar dirección, pero también mencionaste algo acerca del potencial. Entonces, ¿por qué no ya que estamos en eso, abundamos un poquito en esa parte del potencial? Ya sabemos, número uno, que Dios puso un sueño en cada uno de nosotros, que quiere que lo llevemos a cabo y que estamos, déjeme decirlo así, calificados. Aunque paréntesis aparte, lo que mencionabas de José, ese proceso que llevó, híjole, esa es la parte difícil del sueño, ¿no? Quizás lo comentamos en breve, pero porque el proceso de preparación es muchas veces lo más difícil y doloroso. Pero hablando del potencial, ¿qué nos puedes decir acerca del potencial? Creo que el potencial es todo el poder, todo lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, que muchas veces está oculto, que está ahí guardadito hasta que no se ve desafiado, hasta que no nos vemos quizá forzados a sacarlo a la luz. Y eso únicamente se logra cuando, o sea, sacamos ese potencial cuando nos vemos en la necesidad de establecerlo. Y yo creo que los sueños que Dios nos da son buenos. Yo estoy segura que los sueños que Dios nos ha dado a cada uno no son sueños pequeños, sino son sueños grandes, porque así es como trabaja Dios. Y todo está diseñado, todo lo que Dios nos ha dado, todo el potencial que está dentro de nosotros está diseñado, está puesto para que se logre ese sueño,
para llegar a ese propósito, ¿verdad? Que tenemos aquí en la tierra. Porque aquí Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Te ha pasado ahorita que mencionaste que quizás no sale ese potencial hasta que se ve desafiado? ¿Tienes algún ejemplo tú o quizás en su vida, en el negocio o algo donde Dios les ha, digamos así, obligado o presionado para que ese sueño salga adelante, ese potencial? Toda mi vida. Creo que toda mi vida Dios me ha desafiado. Yo me acuerdo que desde que yo tenía 7 años, ¿no? Por alguna razón, en un momento de la vida de nuestra familia, tuve que hacerme cargo un poco, de cierta manera, de mi hermana. Y yo recuerdo que a los 7 años yo tuve que traérmela desde Ciudad Azteca hasta la ciudad. O sea, hasta acá me la tuve que traer. ¿Tú a los 7 Yo años? de 7 años y mi hermanita como de 5. Solitas. Solas. Wow. Y yo tuve que hacerme responsable. No recuerdo cuál fue la circunstancia, por qué lo tuve que hacer, pero fui desafiada a hacerlo. Y desde ahí yo sentí que algo se despertó en mí, que no importaba la edad, que yo tenía un potencial. Wow. Yo lo noté a partir de ese momento. Y yo estoy segura que en ese proceso Dios lo permitió, puesto que Dios nos guardó y nos trajo con bien hasta el lugar donde teníamos que llegar, pero fue un detonante en mi vida. Wow, qué tremendo. Qué bonito. Esa historia es muy bonito escucharla porque tienes toda la razón. A veces nos enfrentamos a situaciones que no quisiéramos o que nosotros no hubiéramos escogido que sucedan, ¿no? Alguna muerte de un familiar o alguna situación de pérdida de empleo, cosas así que no quisiéramos estar ahí, ¿no? Tú no querías, estoy segura, en ese momento tener que tener a tu hermanita y No, tenías sí, miedo, ¿no? Entonces, eso es muy importante en nuestra vida porque cuando nos enfrentamos a esas situaciones que nos retan, que nos empujan, no lo hubiéramos decidido, pero Dios muchas veces lo hace. Nos pone ahí para que veamos que sí podemos, que tenemos ese potencial, ese llamado que sí está dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que nos pasa, como dices, en varias etapas de la vida. Llegas a cierto momento que dices, yo no hubiera decidido esto, pero Dios lo decide y entonces ahí sale el potencial Sí. que te lleva a cumplir esos sueños. Fíjate, pastores, algo rápido también, un testimonio. Cuando a veces llegamos a ministrar, Dios me ha dado mi propósito como en la red familiar, como pastor de red, es levantar varones, ya se los he dicho a todos, los varones que tenemos. Y muchas veces me dicen, no, es que yo no pude hacer eso porque pues mi familia era pobre, mi mamá y mi papá pues también no nos daba educación. Y yo le decía, ¿está tu mamá y tu papá? Me dice, pues sí, todavía están. Le digo, te voy a decir una cosa, mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años y se separaron y ya se divorciaron pues. Y cuando se va mi papá, mi mamá nos dijo a los 4, somos 4 hermanos, dice, ahora a partir de hoy, el que quiera ser alguien en la vida se va a rascar con sus propias uñas. Y yo me quedé así, dije, no, pues si de por sí con mi papá la veíamos así fuerte, ahora sin él. Pero pasó el tiempo, ¿no? Y yo sabía que tenía que ser alguien de grande. Bueno, ya ahorita, bueno, ya les puedo decir, ¿no? Pues soy licenciado en Derecho. Y yo les decía, mira, yo a los 12 años sin un papá y como a los 5, 7 años fallece mi mamá de cáncer, pues todavía yo tenía como 22 años. Digo, entonces tú no me puedes decir que no puedes hacer nada si todavía tienes a tu familia, todavía tienes a alguien que te apoye, todavía tienes casa. Literal, mi mamá lo declaró, tienen que, se van a tener que rascar con sus propias uñas y así fue. Pero yo tenía algo que tenía que hacer para salir adelante y ese era un sueño de ser alguien cuando yo creciera. Y entonces yo cuando les digo, si yo lo puedo hacer sin papás y tú los tienes y tienes casa y todo, lo puedes hacer. No importa, yo me gradué a los 35 años, pastor, de la universidad porque pues tenía hijos, tenía que ver muchas cosas y al final me gradué con mucha escasez, pero algo que puedo estar muy orgulloso de Dios, que me dio mucha inteligencia, porque yo no hice examen profesional, yo me gradué por promedio y eso me ayudó muchísimo a decirle a mis hijos, ven cómo sí se puede hacer, con carencia y todo, se puede hacer. Ahora que ustedes tienen todavía un papá y una mamá, lo pueden hacer. Entonces Dios te da el potencial, Dios te da la sabiduría. Cuando tú eres elegido, como decía la pastora Carlita, cuando Dios te elige para algo, Él sabe hasta dónde puedes llegar, aunque tú tengas las peores carencias. Eso lo ve uno, pero lo que ve Dios
Es como Abraham, cuando le dijo, tú vas a ser padre de generaciones. Dice, no, pues soy viejito, mi esposa está estéril, ¿cómo? Dice, te lo digo porque ya lo vi. Ya lo vi, tú estás Eso es allá, ahí están poderoso. tus generaciones. Tú lo ves ahorita, pero yo ya lo vi, por eso te lo estoy diciendo, ¿no? Y es esa parte también de los sueños, ¿verdad? Donde a veces uno no lo cree, pero si ya lo vio Dios es porque se va a cumplir. Está tremendo porque, por un lado, en el ejemplo que ustedes ponen de su vida, quizás en una circunstancia normal eso no hubiera salido porque no estaba, digamos, la demanda o la exigencia para que saliera esa valentía cuando te tuviste que cruzar la ciudad. Es una ciudad súper peligrosa y bueno, lo lograste, ¿no? Dios las guió y las guardó a los 7 y 5 años, o en tu caso, enfrentarte a esas dificultades de una familia separada y el fallecimiento de tu mamá y todo, pero esa presión sacó el potencial. Pero también había un sueño sembrado, por así decirlo, cuando tu mamá les dijo eso, o lo que dijiste, como Dios le dio a José sueños para preservar vida y esa preparación. Entonces, está la dirección, está esa, digamos, dotación divina, o alguien puso en ti el deseo, ese sueño, y está el potencial. Sin embargo, muchas veces nosotros nos enfocamos, o diría mejor, nos desenfocamos y solo nos concentramos en ver lo que no tenemos. Y tú decías ahorita, pero Dios ve todo lo que podemos hacer porque Él nos lo ha dado o nos lo dará. O sea, entonces un poquito también el poder de un sueño es darnos dirección para quitar la mirada de lo que nos falta. Eso Dios lo proveerá, provisión. Poner la mirada en el Dios que nos va a dar todo eso que nos falta y dejar de quejarnos por lo que no tuvimos, por lo que fue difícil, esas cosas, ¿no? Entonces, ¿quieres agregar algo? Okay. Entonces, ahí va como que aterrizando, veo como que va formando este rompecabezas, va tomando forma. Hay dirección, hay la capacidad que Dios nos puso, está la dotación de ese sueño, está el potencial que será desafiado, será demandado dentro de poco. Y hablando de lo que decías, Pastor Jorge, de la visión, lo importante que de la visión, hay una escritura que me gusta mucho en Habacuc 2:2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, hay que escribirla, hay que declararla y que sea clara para correr. ¿Por qué será que Dios nos está demandando correr con una visión o por una visión? ¿Qué será lo que Dios, como que suena a que Dios tiene prisa, ¿no? Que corra el que la leyere? Es que yo puedo igualar que cuando tienes una visión o un sueño, en este caso estamos hablando como de un sueño, ¿verdad? Es igual a tener una meta. Entonces, cuando tienes una meta, lo que tú haces es hacer todo lo necesario para llegar a esa meta. Por ejemplo, en las carreras, ¿no? Tienes una meta y lo que quieres es llegar y llegar con el mejor tiempo y llegar antes que los demás y todo. Pero necesitas saber a qué velocidad tienes que correr para poder superar a todos. Tienes que saber si estás o no estás en condiciones. Tienes que tomar todo un proceso, ¿no? Para poder estar al 100% y llegar a esa meta. Así es un sueño para mí. Tienes que correr hacia ello y hacerlo de la mejor manera. Y eso tiene que ver con esa lista, puede ser una lista aún de prioridades, de cosas que necesitas hacer. Y yo quiero platicar un ejemplo personal, ¿no? Uno de mis sueños, estando pues chica, adolescente, niña, que era pues casarme con un buen hombre, un hombre de Dios, ¿no? No un cualquier hombre que se la pasaba perdiendo el tiempo o que no supiera lo que quería en la vida o que no amara a Dios, que no conociera a Dios. Y yo hice una lista, ahora que mencionaba lo de la lista, yo hice una lista tal cual, así, quiero que tenga esto y que sea así, tanto en lo físico como en la forma de ser, de pensar. Yo tenía una lista y cualquiera podría decir, ay, pues qué payasa, qué exagerada. ¿Qué edad tenías más o menos cuando hiciste Cuando yo eso? hice esa lista, no sé, a lo mejor tenía 12 o 14 años, algo así. Enfocada, o sea, ya estabas enfocada desde chiquita. Sí, y la verdad es que quiero mencionarlo porque si yo no hubiera tenido como una meta, en el camino cualquier persona que no era para mí me iba a distraer. O sea, si yo no tenía muy claro
qué quería respecto a mi marido, el que fuera a ser mi esposo, yo me hubiera ido por cualquier lado. Hubiera dicho, ay, este está guapo, ¿no? Le gusto, me gusta, pues ya. Y entonces sin tener ese objetivo de decir, no, yo quiero un hombre de Dios, yo quiero un hombre que me sepa amar, no solo que me diga que le gusto, un hombre inteligente, un hombre que estudie, que quiera más cosas en la vida. Si yo no hubiera tenido ese sueño, porque al final es un sueño, es algo que dices, es que yo quiero alcanzar eso. Entonces me hubiera podido ir a la izquierda o a la derecha, ¿no? Con el que mejor, más bonito me hablara, o el que tocara muy bien la guitarra, que eso sí quería, pero no se logró. Todavía estamos a tiempo. Pero la idea y el resultado es que de verdad yo creo que el sueño que tenía, que Dios plantó en mi corazón, me mantuvo enfocada y me hizo saber prioridades, como de no me voy a estar distrayendo, ¿no? Si yo quiero a alguien así, yo también tengo que esforzarme, yo también tengo que estudiar, que llegar a un nivel que sea propio para lo que yo quiero que tenga mi esposo. Entonces, ese ejemplo nos puede servir para también muchas cosas. O sea, yo quiero tener una grande empresa. Bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a estar la mitad del día acostado en mi cama y perdiendo el tiempo. No, yo sé que tengo que hacer esto, tengo que aprender estas cosas, tengo que esforzarme. Entonces, tan importante es escribir tu sueño y tu meta para que sepas cuál es paso número 1, paso número 2, qué sí quiero y qué no quiero. ¿A qué le voy a decir que sí y a qué le voy a decir que no? No tengo tiempo para eso. Tengo tiempo para lo que me va a llevar más cerca de lograr mi sueño. Wow, está tremendo. ¿Y de casualidad tienes por ahí el papelito? Sí lo bueno, tengo. la lista. ¿Sí lo tienes todavía? Sí, y aquí está mi esposo, que es la respuesta al Ahí sueño. está la respuesta. Que en Muy algún bien. momento Sueño que es cumplido. además. Oye, en ti se cumplió la escritura de Efesios 3:20 que dice que Dios contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Sí, mi amor. Estoy cotorreando un poco, pero sí así es lo que dice Dios, sí es cierto. Nunca me has enseñado el papelito, pero bueno, ya discutiremos los temas maritales aparte. Después. Yo creo que este discipulado también, aún con este ejemplo, esperamos, ¿verdad?, que inspire también a jóvenes, ¿verdad? Porque hay 3 decisiones importantes en la vida que tenemos que tomar, ¿no? Es a qué nos vamos a dedicar, con quién nos vamos a casar y dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y yo creo que si sabemos hacia dónde tenemos que llegar, estas 3 serán también digámoslo así, como primera meta esta, segunda meta esta, tercera meta esta, para llegar hacia donde tenemos que llegar. Y parte del sueño, el sueño, fíjate, no solamente involucra a una persona, o no solamente te involucra a ti si tú eres la persona que está deseando tener llegar a esa meta. Involucra a todos los que están a tu alrededor. Influye a todos los que están a tu alrededor. Influye. No solo los involucra, los influye. Los influye y los provoca. Ajá. Porque tu ejemplo los va a jalar. Porque lo que tú determines en tu vida va a ser una influencia también hacia otras generaciones. Yo, por ejemplo, yo lo puedo ver en mi vida. Yo tuve muchas influencias. Muchas influencias a todo lo que llevo de vida. Una de ellas fue mi abuelita, ¿no? Ella siempre decía, yo quiero ver a todos mis hijos sirviéndole a Dios. Y su oración de todas las noches, literal, todas las noches, era pedir por todos sus hijos y sus nietos por nombre. Y yo sé que esa palabra no volverá vacía. Ella influyó eso en mi vida. Yo sé que sus oraciones, soy una oración contestada de ella, y esa vida que ella llevaba de oración para mí es influencia. Lo que yo vi que ella pedía en oración, en secreto, sus sueños, ahora verlos tangibles, para mí la oración tiene poder. Y la influencia que ella ha dejado en mi vida de la oración, sé que no solamente será para mí, sino todos los que yo conozco. Siempre les digo, ora, porque la oración tiene poder. Wow.
Entonces, redondeando y cerrando, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Un sueño tiene mucho poder, un sueño establece una dirección, una brújula, establece a dónde queremos ir y a dónde podemos ir. Un sueño va a desarrollar el potencial que tenemos, que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que lo tenemos, pero Dios lo ha puesto. El pastor Jorge, me encantó esa frase, como dijiste, eres la persona indicada. Dios te lo puso, eres la persona indicada, lo puedes hacer. Entonces, da dirección, trae un norte a nuestras vidas, destapa el potencial que Dios ya puso en nosotros, establece prioridades y nos ayuda a tomar decisiones correctas y descartar lo que no conviene, que no contribuya a ese sueño, y abrazar aquello que va a contribuir a ese sueño. Pero como último punto que acabas de mencionar, influye y ojalá provoque en otros. O sea que más vale que nuestros sueños sean para bien de otros, porque si los vamos a influir y los vamos a provocar algo en ellos. Más vale que sea bueno, que sea algo digno de imitarse, digno, admirable y honorable, ¿no? Y que contribuya también a construir o a edificar el sueño de Dios aquí en la tierra. Así que esperamos que este discipulado te haya inspirado y los ejemplos de vida que han compartido los pastores te hayan inspirado para que tú, si todavía no has descubierto ese sueño o lo tienes ya, pero no sabes que tienes el potencial, que confíes en que Dios te va a dirigir y que vas a estar influyendo a muchas personas. Y me gustaría, Pastor Jorge, pedirte si puedes por favor orar para cerrar este tiempo de discipulado. Sí, claro que sí, pastor. Y quiero también despedirme con esta frase que Dios me puso y está en mi estado de WhatsApp para todos los que nos ven en redes sociales. No, pero el Señor me lo puso hace mucho tiempo y dice, el enfoque te mantiene en tu propósito, ¿verdad? Es lo que decía la pastora. Si van los caballos de carreras, van así. ¿Para qué? Para que no se desenfoquen. Puedes tener el mejor caballo, el mejor pura sangre, se desenfoca hacia otro lado y ya no llega a la meta. Pero el que está enfocado es el que puede llegar. Entonces, si nosotros nos enfocamos, ese sueño se hará realidad, ¿verdad? Entonces, Dios tiene para nosotros esa parte de también direccionarnos. Nada más te dice, no te me desenfoques, si te va saliendo, vuelve otra vez al redil, vuelve a empezar, pero yo ya tengo allá. Está tu meta, ¿verdad? Está tu ganancia ahí. Así que el enfoque nos mantiene en nuestro propósito también. ¿Sí? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que en este discipulado va a ser de edificación porque has estado tú. Tú eres, Señor, lo más grande que tenemos en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido estar estos momentos compartiendo, Señor, experiencias, palabras, Señor, pero principalmente compartiendo lo que tú nos dejaste hace más de 2000 años, que fue tu presencia en vida y tu palabra en espíritu, Señor. Te damos gracias y nuevamente te pedimos, Señor, que nos sigas avivando como ese carbón ardiente, Señor, que tú pones todos los días en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús y que sea siempre para ti toda la honra y toda la gloria porque tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado en este discipulado. Gracias, pastores Jorge y Areli. Gracias, pastora Carla, por estar aquí en este discipulado. Y por favor, compártelo, que corra por tus grupos y por tus redes para que puedas también inspirar a otros. Y nos vemos en una siguiente oportunidad aquí en el discipulado. Que Dios te bendiga.